Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Bueno, en este caso nos tocaba exponer sobre el separador trifásico de la materia de facilidades de superficie y mantenimiento a cargo de la ingeniera Jacqueline Dávila. Bueno, para un buen funcionamiento del separador trifásico, nosotros estamos simulando el encendido de una bomba BESS que pasa el crudo por un cabezal productor. Del cabezal productor pasa al manifold y se dirige a las facilidades de superficie, donde se encuentra el separador trifásico. Una vez recolectado el petróleo crudo o mezcla fase líquida y gas, se somete a una separación líquido-gas dentro de los equipos llamados separadores. Un separador es un recipiente presurizado de acero que se utiliza para disgregar la mezcla de hidrocarburos de sus componentes básicos, como son petróleo, agua y gas. La separación ocurre en distintos niveles de presión y temperatura establecidos por condiciones del pozo, donde se prevenga el flujo dentro del trabajo. Después de la separación, el gas sale por la parte superior de un recipiente, el líquido por la parte inferior, posteriormente para pasar a las siguientes etapas. Secciones: sección primaria, sección secundaria, sección de extracción de niebla y sección de almacenamiento de líquido. Principio de funcionamiento del separador trifásico. El funcionamiento básico de un separador trifásico consiste en separar las tres fases del crudo, agua y gas. Una vez se encuentren los tres elementos dentro del equipo, se procede a hacer una separación. La mezcla de los tres elementos es heterogénea, de acuerdo a la densidad y propiedades de cada uno. El agua queda en la parte inferior de la mezcla, seguida de la fase del crudo y finalizando con la capa de gas. Este último se separa por volatilidad, mientras que la mezcla del crudo y agua hay que dejarla reposar hasta el elemento más pesado, agua, descienda, y de esta manera es posible su extracción mediante el método físico de la decantación y sencillamente por acción de la gravedad. El separador trifásico consta de partes internas y externas, en donde en las internas tenemos entrada de fluidos, deflector, desviador de flujo, gas y neblina, sección de separación, tenemos extractor de niebla, tenemos escusa baffle y tenemos separación primaria. Dentro de las partes externas tenemos el manhole, el manómetro, el PCH, la salida de gas, el LSH, el controlador de líquidos, el LSH, salida de crudo, válvulas de control, salida de agua, drenaje, entrada y válvula de cierre de emergencia. Vamos a explicar el funcionamiento de separación del gas. El principio de funcionamiento de separación de un separador trifásico en la industria petrolera se basa en la separación eficiente del gas, el agua y el petróleo, mediante una serie de pasos y principios físicos. Los fluidos crudos ingresan desde el yacimiento hasta el separador, donde se busca una separación inicial debido a las diferencias de la densidad. En este caso, como el gas natural es más liviano, se acumula en la parte superior del separador. Luego, este gas es extraído para llevarlo a al KOD, donde el KOD completa el funcionamiento del gas y el petróleo. Por lo general, el rato que sale el gas del separador trifásico, debemos tomar en cuenta que esto igual lleva líquidos, y lo que hace el KOD es separar completamente el gas y los líquidos. Luego del KOD, el gas es enviado a través de la tubería hasta llegar a los mecheros, donde cumple generalmente la función, donde termina la función, que puede ser para procesamiento o para el quemado natural.
Una vez explicado la parte de la separación, funcionamiento, separación del gas, me corresponde a mí hablar de la parte de separación del crudo. Entonces, en este principio, lo que yo voy a decir básicamente es que el nivel del crudo debe ser controlado para evitar que el separador se inunde y permita la salida del fluido, de tal manera que el volumen desalojado sea suficiente para que el transmisor del nivel del crudo funcione adecuadamente. Para el funcionamiento de este lazo de control se requieren los siguientes instrumentos: transmisor de nivel de crudo, indicador del nivel del crudo y válvula de control de crudo. Como podemos ver, nosotros aquí tenemos en la maqueta la parte de la fase del crudo. Y que luego esto se va al tanque de almacenamiento y termina su proceso para ser transportado por vía móvil o por oleoducto. Una vez que se encuentran los tres elementos dentro del equipo, procede a hacer su separación en gas, crudo y agua. El agua, por su densidad, se permanece en la parte inferior del equipo. Desde ahí es transportada a la parte de la planta de tratamiento, luego pasa a los tanques de almacenamiento. Desde allí se lleva a su destino final, lo que es al pozo inyector, ya sea en líneas con bombas o en transporte. Este es el proceso que se da a una de las tres fases de que procesa los separadores trifásicos. Conclusiones. Una vez finalizado el trabajo de la maqueta, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. Se comprendió en profundidad el funcionamiento y la relevancia de un separador trifásico en la industria del petróleo, mediante la elaboración de una maqueta a escala, lo cual permitió visualizar y aplicar los conceptos teóricos aprendidos en clase, fomentando el trabajo en equipo. 2. En equipo, la creatividad y la habilidad práctica de la separación de las fases en la producción del petróleo. 3. Dado que las dimensiones de un recipiente y los instrumentos al instalar dependen de estos parámetros, la determinación de las condiciones operativas del separador es crucial para su diseño. Conforme a la experiencia, se ha determinado que un separador trifásico ideal es cuando se logra la separación siempre y cuando se obtenga una operación a una presión de 25 psi y una temperatura de 110 grados Fahrenheit. 5. La creación de una matriz de la causa y efecto resume el sistema de seguridad utilizando en el proceso. Es una herramienta útil para la auditoría del sistema. 6. Los instrumentos de seguridad deben inspeccionarse con regularidad para garantizar su funcionamiento adecuado. El mantenimiento preventivo mejora la rentabilidad y la seguridad de las instalaciones al reducir el número de paradas de emergencias o accidentes. 7. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para las instalaciones y el mantenimiento preventivo de cada instrumento para prolongar la vida útil y de esta manera obtener una medida más cercana a la real y evitar errores. Integrantes del grupo. Está conformado por Edith González, Diego Rey, Marcelo Ramos, Ángel Villavicencio, Jorge de Arévalo y Yandre Posdigua. Bueno, ingeniera, agradecemos